El reloj de pared de la sala marcaba las 3:30 de la madrugada con un tic-tac cansado, casi una queja, mientras la lluvia golpeaba con insistencia los cristales de la ventana. Adentro, en la penumbra de un hogar que una vez rebosó risas y el aroma a libros viejos y café recién hecho, Elena se movía como una sombra, sus manos, finas y temblorosas, acariciando la fotografía descolorida de un hombre de mirada amable y sonrisa contagiosa. Fernando Rojas, su esposo, un renombrado profesor de historia con una pasión inquebrantable por las civilizaciones antiguas, había desaparecido 12 años atrás, sin dejar rastro. La fecha, 15 de marzo de 2010, se había tatuado en el alma de Elena y de su hija, Sofía, como una herida que nunca cerraba del todo. El tiempo, lejos de sanar, había profundizado la incertidumbre, tejiendo un velo de misterio sobre la ausencia de Fernando. Cada aniversario de su desaparición era un recordatorio brutal de la vida que se había desvanecido, de los "y sí" que flotaban en el aire como fantasmas persistentes. Sofía, que entonces apenas era una niña de 10 años, había crecido con la sombra de un padre ausente, su risa infantil silenciada por la tristeza que se había instalado en su hogar. Las noches a menudo se llenaban de susurros y lágrimas contenidas, de recuerdos fugaces que se desvanecían como sueños al amanecer. La casa, antes vibrante con las discusiones apasionadas de Fernando sobre la Revolución Francesa o las leyendas del antiguo Egipto, se había convertido en un santuario de ecos, cada rincón susurrando su ausencia. La policía había agotado todas las vías de investigación, cerrando el caso sin resolver, un expediente más engrosando la pila de misterios sin resolver. Pero Elena y Sofía nunca se habían rendido del todo. Cada llamada telefónica desconocida, cada noticia sobre un hallazgo en algún rincón del mundo, reavivaba una chispa de esperanza, por tenue que fuera. La vida había continuado, implacable en su avance, pero ellas se habían quedado ancladas en ese 15 de marzo, esperando un milagro, una señal, cualquier cosa que pudiera romper el silencio ensordecedor de 12 años. El peso de la espera era palpable, una carga que se había incrustado en sus huesos, moldeando sus días y sus noches. Ahora, el crujido del buzón en la quietud de la madrugada, un sonido inusual, rompió el hechizo del silencio, inyectando una nueva y desconocida punzada de ansiedad en el corazón de Elena. ¿Podría ser, después de tanto tiempo, el principio del fin de esta larga y dolorosa espera? La pregunta flotaba en el aire, cargada de una mezcla de temor y una esperanza que, por primera vez en mucho tiempo, se atrevía a asomar la cabeza. El sonido del buzón, metálico y repentino en la quietud de la madrugada, hizo que Elena se sobresaltara. Por un instante, el corazón le dio un vuelco, un atisbo de algo que no se atrevía a nombrar. Demasiadas veces había corrido hacia la puerta con la esperanza de encontrar una señal, solo para hallar facturas o publicidad inútil. Sin embargo, esta vez era diferente. Había una urgencia en ese sonido, una peculiaridad que la impulsó a levantarse de su sillón. Sus pasos, lentos y arrastrados, resonaban en el silencio de la casa mientras se dirigía a la puerta principal. Afuera, la lluvia seguía su cadencioso compás, y el viento silbaba entre los árboles, añadiendo un matiz sombrío a la escena. Al abrir la puerta, el aire fresco de la madrugada la envolvió, y sus ojos se posaron en el buzón. Efectivamente, algo sobresalía de la rendija. Con dedos temblorosos, extrajo un sobre. No era una factura, ni publicidad. Era un sobre de papel grueso y ligeramente amarillento, sin remitente visible. Solo su nombre y dirección escritos con una caligrafía que le resultaba extrañamente familiar, pero que no podía ubicar en ese momento. Una oleada de sensaciones la invadió. Incredulidad, miedo y una chispa diminuta de esperanza que, a pesar de los años, aún se negaba a extinguirse por completo. Regresó al salón, el sobre apretado en su mano como un talismán.
La luz tenue de una lámpara de pie apenas iluminaba la habitación, creando sombras danzantes que se movían con la lluvia. Sofía, que se había despertado con el leve murmullo, apareció en el umbral, su rostro marcado por el sueño y la preocupación. Sus ojos, idénticos a los de su padre, se fijaron en el sobre. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Sofía con voz baja, apenas un susurro, sintiendo la tensión en el aire. Elena no respondió de inmediato, su mirada fija en el sobre. Su mente, aún adormecida, trataba de procesar lo que tenía en sus manos. Finalmente, con un suspiro que parecía contener 12 años de incertidumbre, se sentó en el sillón y le extendió el sobre a Sofía. «No lo sé, hija. Llegó justo ahora. No tiene remitente». Sofía tomó el sobre con manos que, al igual que las de su madre, temblaban ligeramente. La familiaridad de la caligrafía también la golpeó, evocando un recuerdo borroso, casi olvidado. Abrió el sobre con cautela, el susurro del papel rompiendo el silencio. Dentro, había una carta doblada varias veces y una pequeña llave de metal, antigua y ornamentada. La primera línea de la carta bastó para que el aliento se les cortara a ambas. «Mi amada Elena, mi querida Sofía», era la letra de Fernando. El nombre de Fernando, escrito con esa familiaridad inconfundible, resonó en el silencio de la sala como un eco de un pasado largamente enterrado. Sofía sintió un nudo en la garganta, una mezcla de terror y una punzante, casi insoportable, oleada de esperanza. Sus ojos recorrieron las primeras líneas de la carta, su corazón latiéndole desbocado. Elena, sentada a su lado, la observaba con el rostro pálido, sus manos entrelazadas en un gesto de súplica silenciosa. El aire se había vuelto denso, cargado de una expectativa que las asfixiaba. Sofía, con la voz apenas un hilo, comenzó a leer en voz alta, las palabras de su padre rompiendo el hechizo de los años. «Mi amada Elena, mi querida Sofía, sé que esta carta es un shock. Han pasado 12 años, y entiendo que la esperanza se haya diluido en la desazón, pero necesito que sepan que nunca las olvidé, nunca dejé de pensar en ustedes. Mi desaparición no fue una elección, no fue un abandono, fui obligado, me llevaron». Las palabras, sencillas y directas, golpearon a Elena con la fuerza de una ola. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla compleja de alivio y una confusión abrumadora. ¿Obligado? ¿Quién lo habría obligado y por qué? Sofía, con la voz quebrada por la emoción, continuó leyendo, sus dedos aferrándose al papel como si fuera la última conexión con su padre. «Hay cosas que no puedo explicar en esta carta, peligros que aún me acechan, pero deben saber que estoy vivo, y he estado buscando la manera de volver. La llave que acompaña esta carta es la clave para desentrañar un misterio que se remonta a siglos. Un secreto que fue la razón de mi desaparición y que ahora quizás sea la clave para mi regreso». Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Un misterio, un secreto. Siempre había sabido que su padre era un erudito, apasionado por la historia, pero esto sonaba a algo salido de una novela de aventuras, no de la vida real. La llave, ahora descansando en la palma de su mano, se sentía pesada, cargada de un significado que aún no podían comprender. Elena se inclinó hacia ella, susurrando, «¿Qué misterio, Sofía? ¿De qué está hablando tu padre?». La mente de Elena, aún aturdida por la revelación de que Fernando estaba vivo, luchaba por encajar las piezas. ¿Peligros? ¿Obligado? Era una narrativa que chocaba violentamente con la imagen del pacífico profesor que recordaban. La carta, sin embargo, no ofrecía más detalles, solo un ruego. «No confíen en nadie. Las pistas están en mi estudio, escondidas a simple vista. Solo ustedes podrán encontrarlas. No se rindan. El tiempo es crucial. Las amo con todo mi ser. Fernando». La carta terminaba abruptamente, dejando un sinfín de preguntas sin respuesta. El silencio que siguió a la lectura fue pesado, cargado de la magnitud de la noticia. Fernando estaba vivo. La revelación, tan esperada y tan temida, había llegado.
pero traía consigo una nueva y desconcertante capa de misterio. La pequeña llave brillaba tenuemente en la mano de Sofía, un faro en la oscuridad de la incertidumbre. El estudio de Fernando, intocado desde su desaparición, se alzaba ante ellas, ahora no como un santuario de la memoria, sino como la primera parada en una búsqueda que prometía ser tan peligrosa como reveladora. La noticia de que Fernando estaba vivo era un torbellino de emociones para Elena y Sofía. El estudio de Fernando, un lugar sagrado y casi intocable desde su desaparición, de repente se transformó en un laberinto de posibilidades. El aire en la habitación se sentía cargado de la anticipación de lo desconocido. La llave, simple en su apariencia, se había vuelto un objeto de inmenso peso, la promesa de una puerta hacia la verdad. Elena, con una mezcla de ansiedad y una renovada determinación, se acercó al escritorio de su esposo. Era un mueble antiguo de madera oscura, cubierto de polvo y melancolía. Sofía, con la llave apretada en su puño, la siguió, sus ojos escaneando cada rincón del estudio, buscando algo fuera de lugar, una pista que pudiera pasar desapercibida para cualquiera que no conociera la mente de Fernando. ¿Dónde empezamos, mamá?, preguntó Sofía, su voz aún temblorosa por la emoción. Elena pasó sus dedos por los lomos de los libros de la estantería, una biblioteca vasta y ecléctica, reflejo de la curiosidad insaciable de Fernando. Historiadores griegos, filósofos romanos, textos sobre civilizaciones perdidas, mapas antiguos, todo estaba allí. Tu padre era un hombre de patrones, Sofía. Le encantaban los acertijos, los códigos, algo pequeño, algo que solo él y nosotros notaríamos. Recordando las palabras de la carta, escondidas a simple vista, la mirada de Sofía se posó en un retrato familiar enmarcado, situado en la esquina del escritorio. Era una foto de ellos tres, tomada en un viaje a Egipto hacía muchos años. Fernando sostenía un papiro antiguo, Elena sonreía a su lado y Sofía, pequeña, señalaba algo en el fondo. De repente, Sofía se dio cuenta de algo. La pirámide en el fondo de la foto no era la misma pirámide que recordaba del viaje. Era una ilusión óptica, o quizás una manipulación sutil. Con un impulso, tomó el marco. Al tocarlo, notó un leve relieve en la parte trasera. Era un mecanismo ingeniosamente oculto. Con la llave en mano la introdujo en la pequeña ranura apenas perceptible. Un clic suave resonó en la habitación, rompiendo el silencio. Detrás del retrato, un compartimento secreto se reveló. Dentro, no había un tesoro, ni joyas, sino un pequeño cuaderno de cuero desgastado y un colgante con el símbolo de un ojo dentro de un triángulo. Algo que Elena había visto antes en algunos de los libros de su esposo sobre sociedades secretas. Era un símbolo que Fernando había dibujado en ocasiones en los márgenes de sus apuntes, un motivo recurrente en sus estudios sobre la Orden de los Custodios, una sociedad secreta de historiadores y arqueólogos que, según las leyendas, protegía conocimientos antiguos. Las primeras páginas del cuaderno estaban llenas de jeroglíficos y diagramas intrincados, pero Sofía lo hojeó hasta que encontró una entrada escrita con la caligrafía de su padre. La Orden de los Custodios. Su historia no es una leyenda, es una verdad oculta, una red de eruditos que juraron proteger un conocimiento milenario de caer en las manos equivocadas. Me contactaron hace años, buscando mi ayuda para descifrar un códice que revela la ubicación de artefactos con un poder inimaginable, un poder que podría alterar el curso de la humanidad, para bien o para mal. Me pidieron discreción absoluta, por la seguridad de todos, especialmente la de mi familia. Elena tomó el colgante, su tacto frío contra su piel. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, una comprensión silenciosa pasando entre ellas. Fernando no había desaparecido por su propia voluntad. Había sido arrastrado a un mundo de secretos, un mundo que ahora ellas estaban a punto de descubrir. La revelación no solo respondía a la pregunta de por qué, sino que también la sumergía en una nueva y peligrosa realidad. El profesor de historia, el hombre pacífico que recordaban,
era en realidad parte de una sociedad secreta, guardián de secretos ancestrales. La desaparición de Fernando no era un secuestro común, sino un evento vinculado a algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubieran imaginado. La magnitud de la revelación era abrumadora, pero también encendió una llama de determinación en sus corazones. Ya no era solo una búsqueda de un ser querido, era la continuación de una misión. Fernando estaba vivo y las necesitaba. El cuaderno era el primer eslabón, la confirmación de que su padre estaba involucrado en algo mucho más allá de su imaginación. La incertidumbre sobre su paradero se había transformado en un misterio con un propósito, un rompecabezas que ahora ellas debían resolver. La casa, que una vez fue un mausoleo de su ausencia, ahora se sentía como el punto de partida de una aventura, una que las llevaría a un reencuentro que habían anhelado durante más de una década. Este no era solo el diario de Fernando, era el mapa de su supervivencia y de su posible regreso. El descubrimiento del compartimento secreto y el contenido del cuaderno de Fernando dejó a Elena y Sofía en un estado de shock y asombro. La calma de la madrugada se había desvanecido, reemplazada por un torbellino de emociones y la abrumadora sensación de que su mundo había cambiado irrevocablemente. Elena, con el colgante del ojo en el triángulo apretado en su mano, sentía una mezcla de ira y una profunda comprensión. Todo este tiempo, murmuró, su voz apenas un susurro, pensamos lo peor. Lo buscamos en hospitales, en morgues, en las noticias, y él estaba involucrado en algo tan grande, tan peligroso. La ira era por el secreto, por el dolor innecesario que habían soportado. Pero la comprensión venía de saber que no había sido un abandono, sino una misión forzada. Sofía, por su parte, sentía una extraña mezcla de alivio y excitación. La imagen de su padre, el tranquilo profesor, se desdibujaba para dar paso a una figura casi heroica, un guardián de secretos antiguos. Siempre supe que papá era especial, mamá, dijo Sofía, una sonrisa agridulce asomando en sus labios. Pero nunca imaginé algo así. ¿Una sociedad secreta? ¿Artefactos con poder inimaginable? La realidad era más extraña que cualquier ficción que hubieran leído. Pasaron el resto de la noche y la mañana siguiente inmersas en el cuaderno de Fernando. Las páginas revelaban años de investigación, descifrando códigos, estudiando textos antiguos y rastreando la historia de la Orden de los Custodios. Fernando había documentado su reclutamiento, la naturaleza del códice que estaba intentando descifrar, y las crecientes amenazas de una facción disidente dentro de la Orden, conocida como los Renegados, quienes buscaban el poder de los artefactos para sus propios fines. Según las notas de Fernando, los Renegados eran un grupo más agresivo y radical, convencidos de que el conocimiento antiguo debía ser usado para moldear el futuro, no solo para protegerlo. Había una entrada particularmente inquietante en el cuaderno que detallaba un encuentro secreto. Los renegados se están volviendo más audaces. Su líder, un hombre llamado el Guardián Oscuro, es implacable. Cree que el códice es la clave para un nuevo orden mundial. Tengo miedo, no por mí, sino por Elena y Sofía. Si descubren mi conexión con el códice, las pondrán en peligro. Esta última frase les heló la sangre. Si Fernando había desaparecido por esto, entonces ellas también estaban en peligro. La urgencia de la situación se hizo palpable. Elena, que siempre había sido la voz de la razón, la que buscaba soluciones prácticas, sintió un cambio en su perspectiva. La pasividad ya no era una opción. Si querían encontrar a Fernando, tendrían que sumergirse en su mundo. Tenemos que entender esto, Sofía. Cada palabra, cada dibujo. Tu padre nos dejó esto por una razón. Es un mapa. El miedo se mezcló con una determinación feroz. Ya no eran solo la esposa y la hija de un desaparecido. Eran ahora las portadoras de un secreto, las siguientes en la línea para continuar la misión de Fernando. La casa, antes un santuario de la memoria, ahora se sentía como el centro de una intriga milenaria. Se dieron cuenta de que no podían confiar en nadie. La advertencia de Fernando en la carta resonó con fuerza.
No confíen en nadie. Esto significaba que la policía, los amigos, incluso algunos miembros de la familia, podían ser peones involuntarios o, peor aún, infiltrados de los renegados. El secreto de Fernando se convirtió en su propio secreto, un peso que ahora debían cargar en silencio. Ambas se miraron, un pacto tácito sellado en sus ojos. No había vuelta atrás. La búsqueda de Fernando se había transformado en una misión peligrosa, un juego de ajedrez donde cada movimiento debía ser calculado y cada paso cuidadosamente medido. La inocencia de su vida anterior se había desvanecido, reemplazada por la urgente necesidad de desentrañar el complejo tapiz de la historia y el misterio en el que Fernando había estado atrapado. A medida que Elena y Sofía profundizaban en el cuaderno de Fernando, el misterio se volvía más denso y las subtramas emergían, complicando su búsqueda. Descubrieron que el códice que Fernando estaba descifrando no era solo un mapa de artefactos, sino también una historia cifrada de la Orden de los Custodios, revelando una fractura interna que se había gestado durante siglos. Fernando había escrito sobre el Códice de la Aurora, un manuscrito antiguo que se creía perdido, que contenía no solo la ubicación de los artefactos más poderosos, sino también una profecía sobre el fin de la Orden. Al parecer, los renegados, liderados por el Guardián Oscuro, creían firmemente en esta profecía y buscaban acelerar el nuevo orden utilizando los artefactos. Una entrada particularmente intrigante en el cuaderno de Fernando detallaba su interacción con una figura misteriosa dentro de la orden, a quien se refería solo como el observador. El observador parece saber más de lo que dice, escribió Fernando. Sus mensajes son crípticos, pero siempre me llevan a la dirección correcta. Es la única persona dentro de la orden en quien confío plenamente, aparte de la hermana Ágata. Ella es una anciana bibliotecaria en una antigua abadía en las afueras de Toledo, España. Ella posee una sabiduría ancestral y una conexión profunda con la historia de la orden. Esta mención de El Observador introdujo un nuevo elemento de esperanza y a la vez de incertidumbre. ¿Quién era esta persona? ¿Era un aliado o alguien más manipulando la situación? ¿Y la hermana Ágata? ¿Sería una fuente de información o un nuevo peligro? Elena sintió un escalofrío al leer esa parte. Toledo. Un viaje a España. La implicación de viajar al extranjero para encontrar a un personaje desconocido en una abadía lejana añadía una capa de complejidad y riesgo a su plan. Mientras tanto, Sofía, utilizando sus habilidades de investigación en línea, se dio cuenta de que había un foro de historia antigua, apenas conocido, donde Fernando había estado activo bajo un seudónimo. Los mensajes eran oscuros, referencias a textos olvidados y debates sobre teorías conspirativas, pero Sofía notó una serie de mensajes codificados entre Fernando y otro usuario llamado Sombrío. El tiempo se acaba, decía uno de los mensajes de Sombrío. Los guardianes oscuros están cerca del conocimiento. El códice no puede caer en sus manos. Era evidente que Sombrío era el observador. Los mensajes cifrados se referían a fechas, ubicaciones geográficas y nombres de figuras históricas que Fernando había mencionado en su cuaderno. Esto confirmó que Fernando no había estado solo en su búsqueda y que el observador era real y seguía activo. Pero también revelaba la urgencia de la situación. Los renegados estaban muy cerca. Para añadir más tensión, Elena empezó a notar que estaban siendo vigiladas. Pequeños detalles. Una furgoneta oscura aparcada por días en la calle. Un hombre con sombrero que las observaba desde la cafetería de enfrente. El aire se volvió opresivo y la paranoia comenzó a crecer. ¿Eran agentes de los renegados? ¿O la Orden de los Custodios estaba vigilándolas? La revelación de que Fernando era parte de una red más grande las expuso a un peligro constante. Ya no solo una búsqueda personal, sino una carrera contra el tiempo para evitar que un poder antiguo cayera en las manos equivocadas. La misión de encontrar a Fernando se había entrelazado con una lucha mayor por el destino de un conocimiento ancestral, arrastrándolas a un mundo de espionaje,
códigos y peligros inminentes. La casa, antes su refugio, ahora se sentía como una jaula, cada sombra un potencial enemigo. La creciente sensación de vigilancia se convirtió en una constante punzada de ansiedad para Elena y Sofía. Las miradas furtivas, los coches estacionados, los pequeños detalles que antes hubieran pasado desapercibidos, ahora se sumaban a la escalofriante certeza de que no estaban solas en su búsqueda. La advertencia de Fernando, no confíen en nadie, resonaba en sus mentes, agudizando su paranoia y creando dilemas emocionales complejos. Un día, mientras Elena regresaba del supermercado, notó a un hombre en un coche oscuro, con gafas de sol, observándola fijamente. El corazón le dio un vuelco. Aceleró el paso, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Al llegar a casa, Sofía ya la esperaba en la puerta, con el rostro pálido. «Mamá, lo vi. El mismo hombre de la cafetería. Estaba parado en la esquina de la calle, como si estuviera esperando». El miedo se apoderó de ellas, pero no podían rendirse. La urgencia de la situación las obligaba a seguir adelante, a desentrañar el misterio del códice y encontrar a Fernando. La decisión de viajar a Toledo para encontrar a la hermana Ágata se volvió imperativa. Sabían que era arriesgado, pero la información en el cuaderno de Fernando les indicaba que ella era una pieza clave en este intrincado rompecabezas. Sin embargo, ¿cómo podrían viajar sin ser detectadas? Elena, con el rostro marcado por la tensión, tomó el cuaderno de Fernando y lo hojeó nuevamente, buscando alguna pista, alguna mención que pudiera ayudarlas. Encontró una página con un dibujo de un pequeño pasadizo subterráneo, oculto debajo de un viejo roble en el patio trasero de su casa. Debajo del dibujo, una nota de Fernando. Nuestra pequeña vía de escape. Solo en caso de emergencia extrema. Era una vía de escape que él había construido años atrás. Un pequeño pasaje de hormigón que conectaba su casa con un callejón trasero, utilizado por él como atajo para ir a su estudio adyacente, que tenía una entrada independiente, pero que ahora se revelaba como una posible ruta de escape. La existencia de ese túnel era un secreto que Fernando siempre les había guardado, con la excusa de que era su pequeño lugar de retiro. Ahora, su propósito se revelaba con una claridad inquietante. La noche antes de su partida, el dilema emocional de dejar su hogar, el único lugar que había conocido la presencia de Fernando, pesaba sobre ellas. Sofía miraba las fotografías familiares, cada una un recordatorio de la vida que habían llevado antes de que el mundo de los secretos las absorbiera. ¿Y si es una trampa, mamá? ¿Si esto nos lleva a algo peor? Preguntó Sofía, su voz pequeña y quebrada. Elena la abrazó. El calor de su hija un ancla en la tormenta de incertidumbre. No lo sé, mi amor, pero no podemos vivir con la duda. Si tu padre está vivo, tenemos que hacer todo lo posible por encontrarlo, y esta es la única pista que tenemos. La decisión de usar el pasadizo subterráneo fue una prueba de su creciente confianza mutua y su dependencia la una de la otra. La idea de escabullirse como criminales, dejando atrás su vida, era aterradora, pero la alternativa de quedarse y esperar a que los renegados las encontraran era aún peor. Mientras preparaban sus pocas pertenencias, el silencio de la casa se llenó de susurros, de planes rápidos y una tensión palpable. Elena empacó algunos alimentos no perecederos y una linterna, mientras Sofía reunía el cuaderno de Fernando y la pequeña llave. Se movieron como sombras, cada ruido amplificado en la quietud de la noche. La despedida de su hogar, de los recuerdos que lo habitaban, fue agridulce. Al bajar por el oscuro y estrecho pasadizo, el aire era frío y húmedo, y la oscuridad se tragó cualquier rastro de luz. Era un paso hacia lo desconocido, una inmersión en el peligro. El dilema de poner en riesgo sus vidas por una esperanza tenue era abrumador, pero la imagen de Fernando, su rostro en la fotografía descolorida, les dio la fuerza para seguir adelante. Al salir por el otro extremo, en un callejón oscuro y desolado, se sintieron expuestas y vulnerables.
La ciudad dormía, ajena al drama que se desarrollaba en sus calles. Ahora estaban verdaderamente solas, dependientes la una de la otra, con la única guía de las crípticas notas de Fernando. La decisión de confiar en las pistas de un hombre que había mantenido tantos secretos y la valentía de arriesgarlo todo por un reencuentro incierto eran el verdadero test de su amor y su determinación. El viaje a Toledo se convirtió en su única opción, un acto de fe en medio de un mundo de traiciones y peligros ocultos. El viaje a Toledo fue una mezcla de nerviosismo y una sensación de estar en una película de espías. Elena y Sofía optaron por un tren nocturno, creyendo que la oscuridad y el menor movimiento de pasajeros les darían una mayor discreción. Se sentaron en un compartimento vacío, susurrando sus planes, el cuaderno de Fernando abierto entre ellas. A medida que el tren avanzaba, Elena revisaba las notas de Fernando sobre la hermana Ágata. La hermana Ágata es una mujer de fe inquebrantable y una guardiana de la historia, había escrito Fernando. Su abadía, el monasterio de la Santa Cruz, se alza en las afueras de Toledo. Busca el emblema de un peregrino con una brújula en el portal principal. Esta pista específica les daba un punto de partida, pero también generaba nuevas preguntas. ¿Cómo la reconocerían? ¿Sería receptiva a sus preguntas? Y lo más importante, ¿estaría a salvo? Justo cuando la tensión comenzaba a ceder un poco, Sofía notó algo extraño en un titular de un periódico que un pasajero dejó olvidado en el asiento de enfrente. El titular decía: Robo en Museo de Antigüedades, una colección de manuscritos medievales sustraída sin dejar rastro. El artículo describía el robo de varios manuscritos antiguos, entre ellos uno con el nombre de Códice de la Aurora. Un escalofrío les recorrió la espalda. Fernando había mencionado que el guardián oscuro estaba tras el Códice de la Aurora. Era evidente que los renegados estaban acelerando sus planes. La posibilidad de que el códice hubiera sido robado significaba que estaban perdiendo la carrera contra los renegados. El robo era un claro indicio de la escalada del peligro. Este nuevo elemento de intriga las empujó a la acción. Debían llegar a Toledo y encontrar a la hermana Ágata antes de que fuera demasiado tarde. La presión se intensificó, ya no solo por Fernando, sino por la posibilidad de que un conocimiento peligroso cayera en las manos equivocadas. Al llegar a Toledo, el ambiente medieval de la ciudad las envolvió. Las calles estrechas y empedradas, las antiguas murallas, todo contribuía a la sensación de estar inmersas en un misterio ancestral. Después de un corto trayecto en taxi, llegaron a las afueras de la ciudad, donde se alzaba el imponente monasterio de la Santa Cruz, un edificio de piedra con siglos de antigüedad, envuelto en un silencio casi reverencial. La búsqueda del emblema del peregrino con la brújula las llevó a un portal lateral, más pequeño y discreto que la entrada principal. Allí, tallado en la piedra desgastada por el tiempo, encontraron el símbolo. Al acercarse, una monja de edad avanzada, con un rostro sereno y ojos penetrantes, las observaba desde la sombra del portal. Era la hermana Ágata. «Las he estado esperando», dijo la monja con una voz suave pero firme, su mirada fija en ellas. La sorpresa fue palpable. ¿Cómo sabía de su llegada? ¿Era su conexión con Fernando tan fuerte? ¿O había otros ojos vigilando sus movimientos? La hermana Ágata las guió por un pasillo silencioso, sus pasos apenas audibles. La incertidumbre sobre la lealtad de la hermana Ágata llenó la mente de Elena y Sofía. ¿Podrían confiar en ella? La advertencia de Fernando seguía presente en sus mentes. Pero la anciana monja no parecía amenazante y la urgencia de encontrar el códice las obligaba a arriesgarse. La revelación de que la hermana Ágata estaba esperando las sumergió aún más en la compleja red de la Orden de los Custodios y los Renegados. Era evidente que la desaparición de Fernando no era un evento aislado, sino parte de una intriga mucho más profunda, y ellas ahora eran participantes activas en esta peligrosa danza de secretos. El robo del Códice de la Aurora había escalado la tensión a un nuevo nivel, transformando su búsqueda en una carrera contra el tiempo para evitar una catástrofe mayor.
La hermana Ágata las condujo a una pequeña y acogedora sala dentro del monasterio, con paredes repletas de estanterías que albergaban manuscritos antiguos y tomos encuadernados en cuero. El aire estaba impregnado con el aroma a incienso y papel viejo. Les ofreció té de hierbas, y la calma de su presencia ayudó a Elena y Sofía a bajar la guardia, aunque la cautela seguía latente. Su padre me advirtió que vendrían si algo le sucedía, comenzó la hermana Ágata, sus ojos profundos y sabios. Fernando me envió una carta codificada hace varios meses, explicándome la situación. Sabía que el guardián oscuro estaba tras el códice de la aurora y temía lo peor. Él es un hombre valiente y un erudito brillante. Hizo todo lo que pudo para proteger el conocimiento. La hermana Ágata les explicó la historia de la Orden de los Custodios y la fractura con los renegados. Reveló que la Orden había mantenido el Códice de la Aurora oculto durante siglos, no solo por su contenido, que incluía la ubicación de los artefactos y una profecía, sino también por una sección clave que revelaba cómo neutralizar el poder de los artefactos. Los renegados solo buscaban la parte que les daba poder, no la que les daba responsabilidad. El guardián oscuro es un antiguo miembro de la orden, desilusionado con la inacción y los métodos tradicionales, continuó la hermana Ágata. Cree que el mundo necesita ser remodelado a su imagen, y el códice de la aurora es su herramienta. Fernando descubrió una última pieza del códice, una que revela cómo detenerlos, pero fue capturado antes de poder compartirla. Esta revelación llenó a Elena y Sofía de una nueva esperanza. Fernando no solo estaba vivo, sino que también había logrado un avance crucial. Sin embargo, también significaba que los renegados tenían el códice y a Fernando, lo que las ponía en una posición aún más precaria. Sofía sacó el cuaderno de Fernando. Él escribió sobre un observador y una hermana Ágata. ¿Es usted el observador? La monja sonrió con tristeza. El observador es una red. Soy parte de ella, pero no soy la única. Es una forma de mantener la información fluyendo sin exponer a una sola persona. Fernando fue mi conexión más cercana. Compartimos un amor por la historia y la creencia en la verdad sobre el poder. La hermana Ágata les mostró un mapa antiguo, dibujado a mano, que había estado escondido dentro de un facsímil de un libro de oraciones. Este mapa es la clave, dijo. Es una ruta de escape que Fernando planeó en caso de que lo capturaran. Conduce a un refugio seguro, un lugar donde ha estado trabajando en los últimos fragmentos del códice. Es una abadía abandonada en las montañas de Soria, al norte de España. El mapa mostraba un camino intrincado a través de senderos montañosos y cuevas ocultas, un viaje que parecía sacado de una novela de aventuras. La conexión entre la hermana Ágata, Fernando y el observador se hizo evidente. Eran parte de una red más grande, un grupo de historiadores y guardianes de secretos que operaban en las sombras para proteger la verdad. La subtrama de la Orden de los Custodios y los Renegados se había entrelazado completamente con la búsqueda personal de Elena y Sofía. El destino de Fernando no era solo su destino, sino el destino de un conocimiento ancestral que podría cambiar el mundo. La urgencia de la situación se hizo palpable. Tenían que llegar a la abadía abandonada antes que los renegados, encontrar a Fernando y la última pieza del códice. La hermana Ágata les proporcionó algunas provisiones y un viejo teléfono satelital que solo serviría para un número de emergencia específico en caso de extrema necesidad. El viaje sería arduo y peligroso, pero ahora tenían un objetivo claro y una misión que trascendía su propia supervivencia. Se despidieron de la hermana Ágata, una figura enigmática que había sido la conexión vital entre el pasado de Fernando y su futuro incierto, con una mezcla de gratitud y una nueva comprensión del mundo en el que ahora estaban inmersas. La partida hacia Soria era el siguiente paso en una peligrosa carrera contra el tiempo, con el destino de un conocimiento ancestral en juego. El viaje hacia la abadía abandonada en las montañas de Soria se convirtió en una carrera contra el tiempo y un enfrentamiento directo con los peligros que acechaban. Elena y Sofía
Armadas con el mapa de la hermana Ágata y la creciente certeza de que estaban siendo seguidas, se adentraron en el paisaje rural, evadiendo las carreteras principales. La tensión era palpable. Cada sombra en los árboles, cada ruido en la distancia, las ponía en alerta máxima. Caminaban principalmente de noche, ocultándose durante el día en pequeñas aldeas o cobertizos abandonados. La resistencia física y emocional se ponía a prueba a cada paso. La comida escaseaba, el sueño era un lujo, y la incertidumbre sobre el paradero de Fernando las carcomía. A medida que se acercaban a las montañas, la presencia de los renegados se hizo más evidente. Avistaron coches oscuros en caminos rurales, figuras acechando en la distancia. Estaban acorralando la zona, lo que significaba que también estaban buscando la abadía y con ella a Fernando. Un día, mientras descansaban en un viejo granero, escucharon voces cerca. Eran hombres hablando en un dialecto extraño, pero sus palabras eran lo suficientemente claras para que Sofía, que había estudiado varios idiomas antiguos con su padre, entendiera algunas frases clave. El códice está casi completo. El guardián oscuro no tardará en llegar. La abadía de las sombras es el objetivo final. El corazón de Sofía se heló. La abadía de las sombras era el nombre que Fernando había dado al refugio en su cuaderno, un nombre que evocaba la oscuridad y el misterio. Elena y Sofía se dieron cuenta de que los renegados no solo estaban buscando los artefactos, sino también la última pieza del códice que Fernando había estado descifrando. La presión era insoportable. Tenían que llegar primero. La entrada de la abadía, según el mapa, estaba oculta tras una cascada que caía por una de las laderas de la montaña. Era un lugar remoto, difícil de alcanzar, diseñado para la discreción y la protección. Sin embargo, cuando llegaron, se encontraron con un campamento improvisado de los renegados, sus tiendas camufladas entre los árboles, sus vehículos ocultos. La sorpresa y el pánico las golpearon con fuerza. Se agazaparon detrás de unas rocas, observando a los hombres con binoculares. Había al menos una docena, armados, y patrullando la zona. El conflicto había llegado a un punto crítico. La posibilidad de encontrar a Fernando estaba al alcance de la mano, pero también el peligro de ser descubiertas por sus captores. La decisión de cómo proceder era crucial. Atacar de frente era impensable. Eran solo dos mujeres contra un grupo de hombres armados. Elena recordó un comentario de Fernando en su cuaderno sobre la topografía del lugar. La abadía de las sombras tiene un sistema de túneles naturales que la conectan con las cuevas cercanas, una red intrincada de pasajes secretos. Esta era su oportunidad. Necesitaban encontrar una entrada alternativa. Mientras analizaban la situación, escucharon un grito ahogado proveniente del campamento. «¡Lo tenemos! El profesor ha despertado. Ha estado trabajando en el códice». Era Fernando. Estaba vivo y con ellos. La esperanza se mezcló con la desesperación. Estaba en peligro inminente. La misión personal de rescate había colisionado con la búsqueda del códice. Los renegados tenían a Fernando, y la última pieza del rompecabezas estaba a punto de ser revelada. La carrera contra el tiempo había llegado a su punto más álgido. El destino de Fernando y el conocimiento ancestral estaban en juego. La confirmación de que Fernando estaba en el campamento de los renegados y que había estado trabajando en la última pieza del códice encendió una chispa de desesperación y determinación en Elena y Sofía. La urgencia era máxima. No podían esperar. La abadía, que se suponía un refugio, se había convertido en una prisión para Fernando y un objetivo para los renegados. El mapa de la hermana Ágata era su única esperanza. Indicaba una red de túneles naturales que se extendían bajo la montaña, conectando las cuevas cercanas con la abadía. Era su única forma de entrar sin ser detectadas. La decisión fue unánime. Debían encontrar esa entrada. Con la linterna de Elena, se adentraron en las cuevas cercanas, el aire frío y húmedo, el sonido de sus pasos resonando en la oscuridad. El mapa, detallado por Fernando con su peculiar meticulosidad, las guiaba a través de pasajes estrechos y recovecos rocosos.
Cada sombra parecía cobrar vida, cada sonido amplificado por el eco de la cueva. El tiempo era un enemigo implacable. Mientras avanzaban, escucharon voces que se filtraban por las paredes de roca. Era el guardián oscuro, la voz grave y autoritaria, resonando en la distancia. Profesor Rojas, entregue la última parte del códice. Sabemos que la tiene, no tiene a dónde ir. ¿Su familia sabe que está vivo? Podría convencerlas de que se unan a nuestra causa. O de lo contrario, las palabras de El Guardián Oscuro eran un golpe directo al corazón de Elena. La amenaza a su familia, su conocimiento de su existencia, era una confirmación de que habían sido vigiladas desde el principio. La furia se encendió en sus ojos. Fernando había estado protegiéndolas, y ahora era el momento de que ellas lo protegieran a él. Sofía se detuvo de repente, señalando un pequeño orificio en la roca. «Mamá, mira, el flujo de aire es más fuerte aquí, y puedo escuchar a papá». A través de la abertura, se filtraba un débil murmullo. Fernando estaba cerca. La tensión era insoportable. Tenían que actuar, pero ¿cómo? En ese momento, escucharon a Fernando, su voz sonando débil pero firme. «Nunca les entregaré el poder. La orden de los custodios protege el equilibrio, no el caos». La confrontación estaba en su punto álgido. El guardián oscuro se reiría con desprecio. «El equilibrio es una fantasía, profesor. Nosotros forjaremos el futuro, y usted será parte de él, voluntariamente o no». Elena recordó otra de las notas de Fernando en su cuaderno. Mencionaba un antiguo sistema de trampas y pasajes ocultos dentro de la abadía, diseñado para proteger el códice. Las antiguas defensas de la abadía son ingeniosas. Los custodios no solo eran eruditos, sino también maestros de la estrategia. La clave está en los símbolos, en el orden correcto. Sofía recordó un dibujo en el cuaderno, un diagrama de unos engranajes antiguos con símbolos egipcios. Con un destello de intuición, se dio cuenta de que ese era el mecanismo para activar una de las defensas de la abadía. Al seguir el diagrama en el cuaderno de su padre, lograron encontrar una serie de piedras que formaban una especie de mural. Al tocarlas en el orden correcto, los engranajes ocultos en las paredes de la cueva comenzaron a moverse con un chirrido metálico. De repente, una sección de la pared se deslizó, revelando un pasaje estrecho que conducía directamente al corazón de la abadía, donde escuchaban las voces de Fernando y el guardián oscuro. Era un pasaje que se abría directamente a la cámara principal, pero el sonido metálico había alertado a los renegados. Los pasos se acercaban, estaban a punto de ser descubiertas. La confrontación era inminente. Estaban en el umbral, a punto de presenciar el clímax de esta historia, con Fernando a pocos metros de ellas y el guardián oscuro acechando. La decisión de Elena y Sofía de seguir a Fernando hasta el fin del mundo, y la valentía de irrumpir en la fortaleza de los renegados, las había llevado a este momento decisivo. El pasaje oculto se abrió con un ominoso chirrido, revelando el interior de la abadía. Elena y Sofía se encontraron en una galería elevada, con vistas a la cámara principal. El ambiente era sombrío, iluminado por antorchas parpadeantes que proyectaban sombras danzantes sobre los muros de piedra. Y allí, en el centro de la cámara, estaba Fernando. Estaba demacrado, con el cabello largo y descuidado, pero sus ojos brillaban con la misma inteligencia y determinación que recordaban. Estaba encadenado a una antigua mesa de piedra, sobre la cual yacían fragmentos de pergamino y textos antiguos, el Códice de la Aurora. Frente a él, imponente y con una presencia amenazante, se encontraba el guardián oscuro. Llevaba una túnica de cuero oscuro y su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero la voz, la misma que habían escuchado en las cuevas, era inconfundible. Sujetaba un fragmento del códice, el último que Fernando había estado descifrando. Alrededor de ellos, varios renegados armados vigilaban, sus rostros tensos. La tensión en la cámara era palpable. El guardián oscuro se inclinó sobre Fernando. «Profesor Rojas, este es el fin. El Códice de la Aurora está completo. Ahora,
La profecía se cumplirá. El nuevo orden comenzará. Fernando, con un hilo de voz pero con una voluntad de hierro, respondió. Te equivocas. Solo tienes la mitad de la verdad. El códice no es solo sobre poder, es sobre equilibrio. Y el costo de ese poder es la destrucción. Has ignorado la última parte. ¡Mentiras!, rugió el guardián oscuro. Engaños de una orden cobarde. El poder es el único camino. En ese instante, la mirada de Fernando se encontró con la de Elena y Sofía en la galería. Por un segundo, sus ojos se abrieron con sorpresa, luego una oleada de alivio, seguida de una advertencia silenciosa. No quería que se expusieran, pero ya era demasiado tarde. La presencia de las dos mujeres había sido percibida por uno de los renegados, quien emitió un grito de alerta. ¡Intrusos! ¡En la galería! Los hombres alzaron sus armas, apuntando hacia donde estaban Elena y Sofía. El ruido de los disparos retumbó en la abadía. El tiempo pareció detenerse. La vida de Fernando, la de Elena y la de Sofía pendían de un hilo. El clímax era inminente. Elena, con un grito, empujó a Sofía para protegerla mientras las balas impactaban contra la piedra detrás de ellas. Pero en ese caos, Sofía, recordando las palabras de su padre sobre los mecanismos de defensa de la abadía, vio una oportunidad. En el suelo de la galería, grabados en la piedra, había una serie de símbolos idénticos a los del diagrama que su padre había dibujado en el cuaderno. No eran solo decoraciones, eran los activadores de las defensas. Rápidamente, con los disparos resonando a su alrededor, Sofía comenzó a presionar los símbolos en el orden correcto, tal como lo había practicado con los dibujos de su padre. El primero, el símbolo de un halcón, luego una serpiente, y finalmente, un sol. El guardián oscuro, al ver lo que Sofía intentaba, gritó a sus hombres: «¡Deténganlas! ¡No dejen que activen las defensas!». Pero era demasiado tarde. Con el último símbolo presionado, la abadía cobró vida. Ruedas de engranajes ocultos comenzaron a girar, y un fuerte estruendo resonó en la cámara. Las paredes de piedra comenzaron a moverse. No era una trampa mortal, sino una serie de pasajes y compartimentos secretos que se abrían y cerraban, creando un laberinto en constante cambio. Era el sistema defensivo que Fernando había mencionado, diseñado para proteger la abadía y el códice de intrusos. La cámara principal se transformó en un caos. Los renegados, confundidos por los cambios repentinos en la arquitectura, se encontraron separados unos de otros, atrapados en callejones sin salida o desviados por nuevos pasajes que se abrían y cerraban. Elena y Sofía sabían que esta era su única oportunidad. La tensión estaba en su punto máximo. El sonido de las rocas moviéndose, los gritos de los renegados, la desesperación de el guardián oscuro, al ver su plan frustrado, todo se fusionó en un crescendo de caos y oportunidad. Era el momento de la verdad, el instante en que todas las subtramas convergían en un único y explosivo punto de resolución. El destino de Fernando, del códice y de un conocimiento milenario, estaba en sus manos. El caos en la abadía era total. Las paredes de piedra se movían con un estruendo ensordecedor, abriendo y cerrando pasadizos, aislando a los renegados y desorientándolos. Elena y Sofía aprovecharon el desconcierto. Saltando desde la galería a un saliente más bajo, se movieron con agilidad, esquivando los escombros que caían y los disparos erráticos de los hombres de el guardián oscuro. Los ojos de Fernando, llenos de alivio y una urgencia inmensa, las guiaron. «¡Por aquí! ¡El pasadizo detrás de la estatua de Anubis!», gritó, su voz rasposa pero clara. Era una de las defensas secundarias, un túnel secreto que había planeado para él mismo en caso de una intrusión. La estatua, maciza y antigua, era un pivote que ocultaba una entrada. Sofía corrió hacia la estatua, mientras Elena se encargaba de distraer a los renegados que intentaban acercarse, lanzando objetos y activando otras trampas menores en el suelo que había visto en los planos de su padre, causando que varios de ellos cayeran en fosos temporales que se abrían. «¡El guardián oscuro!»,
gritó Fernando con una fuerza renovada, atrayendo la atención del líder. Sabes que este poder es demasiado grande para cualquiera. La verdadera función del códice es mantenerlo oculto. El guardián oscuro lanzó un grito de rabia, abalanzándose sobre Fernando, dispuesto a silenciarlo antes de que revelara más. Pero en ese instante, Sofía logró activar el mecanismo. Con un chirrido de piedra sobre piedra, la base de la estatua de Anubis giró, revelando un estrecho pasadizo oscuro. «¡Papá! ¡Aquí!», gritó Sofía tendiéndole la mano. Los renegados se abalanzaron sobre ellas, pero Helena, con una determinación inquebrantable, logró activar una última defensa, una serie de paneles deslizantes que se cerraron atrapando a varios renegados en compartimentos individuales. El guardián oscuro, sin embargo, fue más rápido. Había logrado cortar las cadenas de Fernando con una daga ceremonial y se abalanzó sobre el códice de la aurora, que aún yacía sobre la mesa. «¡Es mío!», gritó, sus ojos brillando con una locura febril. Fernando, debilitado pero con una fuerza interior asombrosa, se lanzó sobre él, intentando arrebatarle el códice. En la lucha, el último fragmento del códice, el que Fernando había estado descifrando, cayó al suelo. Era una sección pequeña, con un grabado de un símbolo que Sofía reconoció del cuaderno de su padre, una balanza en equilibrio. Fernando, con sus últimas fuerzas, señaló el fragmento a Sofía. «¡La balanza! ¡El equilibrio! Es la clave para neutralizar el poder». El guardián oscuro, al darse cuenta de que el fragmento había caído, lanzó un grito de furia. Pero en ese momento, Helena, aprovechando la distracción, arrojó una antorcha encendida hacia una pila de viejos mapas y pergaminos que Fernando había advertido que eran extremadamente inflamables. Las llamas se extendieron rápidamente, creando una barrera de fuego entre ellos y el guardián oscuro. El calor y el humo comenzaron a llenar la cámara. «¡Tenemos que irnos!», gritó Helena. Fernando, débil pero sonriendo, finalmente se encontró con ellas en el pasadizo. El reencuentro fue breve, un abrazo rápido y desesperado. «Están aquí, mis valientes», susurró Fernando, las lágrimas brotando de sus ojos. Con el códice incompleto, el guardián oscuro gritó de frustración, viéndose acorralado por el fuego y las trampas. La abadía comenzó a colapsar lentamente bajo el peso de las defensas activadas y el fuego que se extendía. La resolución no fue un final feliz y simple, sino una victoria agridulce. Habían salvado a Fernando, pero el códice estaba disperso, y el guardián oscuro seguía siendo una amenaza. Sin embargo, lo más importante era que Fernando estaba vivo, y eso era un milagro que había valido la pena cada riesgo. La tensión se mantuvo alta, pero con Fernando a salvo, un nuevo capítulo se abría en sus vidas, un capítulo donde la verdad y el equilibrio prevalecerían. El escape de la abadía fue caótico, pero lograron salir ilesos, con Fernando a salvo entre ellas. El reencuentro, aunque bajo circunstancias extremas, fue una explosión de emociones contenidas durante 12 años. Las lágrimas de alegría y alivio se mezclaron con la incredulidad. Fernando estaba vivo, demacrado y exhausto, pero con la misma chispa en sus ojos. En los días siguientes, mientras se recuperaban en una pequeña cabaña remota proporcionada por la hermana Ágata, Fernando les contó su historia completa. Después de ser secuestrado por los renegados, fue forzado a descifrar el códice de la aurora, pero él, siendo un custodio leal, había manipulado el proceso, dejando el fragmento clave sobre la neutralización del poder oculto. Su plan era escapar y usar ese fragmento para detenerlos, pero el tiempo se agotó y la carta fue su última esperanza. El guardián oscuro era en realidad un antiguo colega de Fernando, un hombre resentido y ambicioso que creía que la Orden de los Custodios había sido demasiado pasiva en la protección del conocimiento. Su ambición lo había corrompido, convirtiéndolo en un enemigo peligroso. Fernando, con una sonrisa cansada, les explicó que la última parte del códice, el fragmento de la balanza en equilibrio,
era la clave para no solo neutralizar el poder destructivo de los artefactos, sino también para sellarlos de forma permanente. No se trataba de controlarlos, sino de proteger a la humanidad de su propio deseo de poder. Era una filosofía que reflejaba la esencia de la orden de los custodios. La protección, no la dominación. Elena y Sofía miraban a Fernando, el hombre que había vuelto de entre los muertos. Un héroe silencioso que había sacrificado 12 años de su vida para proteger un conocimiento milenario. La vida nunca volvería a ser la misma para ellos. El mundo ya no era un lugar ordinario, sino uno lleno de secretos, sociedades ocultas y peligros. Pero ahora no estaban solas. Eran una familia, unida por el amor y por una misión compartida. La cicatriz de la ausencia de Fernando comenzaría a sanar, reemplazada por la fortaleza de su unión. Sabían que el peligro no había desaparecido por completo. Los renegados seguirían siendo una amenaza, y la búsqueda de los artefactos y el códice de la Aurora continuaría. Pero ahora tenían a Fernando de su lado, y juntos eran una fuerza formidable. La historia de Fernando Rojas no terminaba con su regreso, apenas comenzaba un nuevo capítulo. Un capítulo de recuperación, de aprendizaje, y de la continua lucha por proteger la verdad en un mundo de secretos. Si esta historia te ha cautivado y quieres seguir explorando el intrigante mundo de los secretos antiguos y las sociedades ocultas, suscríbete a nuestro canal para no perderte el próximo video. En nuestra siguiente entrega, desvelaremos un misterio aún más profundo. ¿Qué sucedió con los artefactos de poder del Códice de la Aurora? ¿Y cómo la familia Rojas se prepara para su próxima gran misión? Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.